de las cosas que dijo el presidente Maduro el día de ayer. Él asegura pues que la Asamblea Nacional Constituyente no va a cambiar la Constitución del 99, sino que la va a mejorar. Nuestra Constitución será la misma, destacó este miércoles el presidente. Y entre otras cosas, pues daba además su apoyo a lo que ha sido los pronunciamientos y la actuación del Consejo Nacional Electoral en los últimos días. ¿Qué creen ustedes ciertamente que va a ocurrir con la Asamblea Nacional Constituyente? Se habla de que se va a blindar la Constitución. Uno le pregunta a voceros del gobierno nacional por qué blindarla si era la mejor Constitución del mundo y ellos aseguran que hay que adaptarla a los tiempos mejores. La Constitución es así de maleable. Bueno, Se nosotros cambia según estamos la situación. convencidos de que es la mejor constitución del mundo. Y te puedo responder con una consigna que se escucha en todos los rincones de Carabobo, estoy seguro que en todos los rincones del país. ¿Cuál constituyente? Aquí lo que queremos es un nuevo presidente. Pero no hay duda de que la Constitución no es mala. La Constitución lo que hay es que hacerla cumplir, lo que hay que hacerla respetar, no tratar de resolverle un problema al señor Nicolás Maduro, que lo que quiere es permanecer en el poder y evitar unas elecciones en Venezuela. Pero nuestra Constitución es avanzada en materia de derechos humanos, le garantiza a todos los venezolanos derecho a la vivienda, derecho a la salud. No hay necesidad de constitucionalizar las misiones como lo ha ofrecido el presidente Nicolás Maduro como médula para intentar cambiar la Constitución, además haciéndole un fraude al venezolano, porque ninguna de las misiones hoy en día están en pleno funcionamiento. Él lo que tiene que dedicarse es a gobernar y no a representar el caos que representa hoy para Venezuela, en una situación que hemos estado viviendo sumamente delicada. Nosotros hemos venido sosteniendo, Estenis, de que en Venezuela hay 103 días con un golpe de Estado a través de la sentencia 155 y 156, continuado y agravado, con decisiones que ha venido tomando el Tribunal Supremo de Justicia, como con el tema de la Fiscal General de la República, que ahora pretenden no solamente enjuiciarla, sino también desconocerla, porque ha tomado una posición firme en defensa de la Constitución. Precisamente, ¿qué lectura le dan ustedes? Porque ayer se vencía el plazo para que Luis Ortega Díaz, en teoría, se le aplicara o se iniciara este proceso de antejuicio de mérito. Según información extraoficial, hay algunos magistrados que no estarían de acuerdo con emprender algunas acciones. Pero ¿qué lectura le dan a que se esté prorrogando? Ya el tiempo se venció, debió haber pronunciamiento ayer del TCJ. Bueno, en primer lugar, nunca debió haber ocurrido esa aberración de intentar un antejuicio de mérito hacia la Fiscal General de la República solamente por hacer unos señalamientos puntuales y señalar la difícil situación y delicada situación que está atravesando el Estado de Derecho en Venezuela y la Constitución, cuando señaló que en Venezuela se había quebrantado el hilo constitucional. Pero el Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en un sicario de la disidencia, se ha convertido en un sicario del voto popular, generando decisiones no solamente para desconocer las instituciones en Venezuela, como la pretensión de desconocer la Asamblea Nacional, el poder más legítimo que tenemos los venezolanos, con 14 millones de votos. Fue electo esa Asamblea Nacional apenas año y medio. Nosotros seguimos enfocados en devolverle las instituciones a Venezuela, en que en Venezuela se pueda aplicar el artículo 333 y que podamos restablecer el orden democrático y el orden constitucional en Venezuela. ¿Cómo lograr eso con este escenario que pareciera ser inminente, y lo ha dicho el gobierno nacional? Llueve, truene, relampaguee, la constituyente se va a aprobar el 30 de julio. Se ha hablado también, y dirigentes de oposición, el gobernador del estado, Miranda Enrique Capriles, ha dicho tener información de que una de las primeras acciones va a ser precisamente destituir a aquellas personas de cargos públicos que sean incómodos en este momento. Se está manejando ese escenario de la MUD ante la aprobación de una Asamblea Nacional Constituyente y que amanezcamos el 1 de agosto básicamente con otro país, otra vez. Nosotros confiamos en que la fuerza del pueblo se va a terminar imponiendo y se va a ver un llamado importante a la conciencia y que esa Asamblea Nacional Constituyente no logre concretarse a partir del 30 de julio. Son 103 días también, Estenis, de protesta activa, de lucha, de resistencia, de organización de todo un pueblo que ha buscado mecanismos para expresarse a diario, para participar a diario. Es todo un pueblo que está en contra de la pretensión de Nicolás Maduro de resolver un problema particular que él tiene, que le tiene terror al voto, que no quiere enfrentar la situación de gravedad que tiene el gobierno de Nicolás Maduro en la población venezolana. Es la lucha de todo un pueblo. Esta lucha que nos anima hoy no es una lucha por la presidencia de la República, no es una lucha entre Enrique Capriles y Nicolás Maduro, no es una lucha entre un candidato presidencial u otro, no es una lucha entre la MUD y el PSUV, es toda la población, todos los sectores de la sociedad civil,
todos los pescadores, los campesinos, las amas de casa, los estudiantes, los jóvenes. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, que ocurrió el día 10 de julio en Valencia, un joven de 17 años, Rubén Darío González, que fue asesinado presuntamente por la Guardia Nacional, un muchacho que el día de mañana iba a recibir su título de bachiller y que el 1 de septiembre cumplía 17 años, pues la Guardia Nacional le ha truncado la vida solo por buscar un destino mejor, solo por buscar un país de progreso, de desarrollo, solo por resistirse a que le impongan en Venezuela un modelo parecido al cubano o por querer cambiar la Constitución sin consultarle al pueblo, lo que además quebranta la misma Constitución. El riesgo de que se suspendan las manifestaciones populares en teoría el ejercicio del voto. Se habla también de que esta Asamblea Nacional Constituyente pudiera ser la primera piedra de tranca para que las elecciones de gobernadores vencidas, pero que ya tienen fecha por parte del Consejo Nacional Electoral, no se hagan. ¿Existe realmente ese riesgo? Bueno, yo creo que va a ser imposible tratar de cercenar el derecho a protestar, entre otras cosas porque en el corazón y en el bolsillo de todos los venezolanos hay una protesta activa que se ha venido canalizando y expresando de todas las maneras, como se expresa hoy con distintas actividades, como se expresará mañana, como en algún momento serán millones los que le dirán sí a la democracia, sí a la Constitución y que le dirán al mundo entero que no quieren un modelo que atente contra la Constitución, que lo que queremos es democracia, que creemos es en la paz del voto y que estamos absolutamente dispuestos a no entregarle el país a una cúpula que lo que quiere es mantener al pueblo de rodillas para después tener que darle las muletas para poder caminar. Señora Mengual, ayer la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, ha hecho reiterados llamados desde que se propuso la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de esta instancia católica, el Monseñor Diego Padrón, ha sido insistente en pedirle al Gobierno Nacional que no coloque muros, sino que abra puentes precisamente para lograr la paz en el país. Ayer Mario Moronta también, monseñor y representante de la Conferencia Episcopal, pedía, entre otras cosas, y exhortaban al presidente a suspender esta convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué condiciones tiene que haber para que se sienten tanto gobierno como oposición para poder lograr esto? Porque ciertamente el juego pareciera estar trancado, por donde quiera que se mire. En primer lugar, yo le pediría al presidente Maduro que escuche la voz de Dios, que es la voz de la Conferencia Episcopal. Y en segundo lugar, para generar unas condiciones como la que estás planteando, lo primero que tendría que hacer el gobierno nacional es cumplir con los acuerdos que se llegaron en el diálogo a finales del año pasado, donde el gobierno terminó burlándose de la delegación internacional, burlándose de quienes participaron de buena fe en esas conversaciones e incluso burlándose del Papa Francisco. En Venezuela esas causas están vigentes. Un cronograma electoral integral, abrir un canal humanitario, la libertad plena de todos los presos políticos y el respeto a las instituciones democráticas, el respeto a la Asamblea Nacional, que es el poder más legítimo que hay en Venezuela, electo con más de 14 millones de votos hace año y medio. Ayer precisamente en este exhorto también se hablaba por parte de la Iglesia el tema del enjuiciamiento de civiles capturados en hechos civiles, en este caso algunos protestando, hay otros casos emblemáticos como el de la UPL en Maracay, que entraron personas armadas sin identificarse con ningún cuerpo de seguridad y están siendo enjuiciados en tribunales militares. En Carabobo está sucediendo lo mismo. Bueno, debo recordar que en Carabobo fue el plan piloto del Plan Zamora y así ha venido mostrando, en Carabobo empezamos a sufrir cómo viene actuando la dictadura o cómo viene actuando el gobierno de Nicolás Maduro. Cuando no me sirve la Asamblea Nacional, pues la coloco en desacato. Cuando la Fiscal General de la República quiere hacer cumplir la Constitución, resulta que no me sirve y me voy a la justicia militar. Son más de 190 carabobeños civiles que han sido juzgados por la justicia militar de manera ¿Con qué ilegal. delitos se llevan a los tribunales militares? Bueno, ataque al centinela, que hoy en día no hay mayor ataque al centinela que lo que ocurre en los cuarteles, por ejemplo, que no tienen ni siquiera comida para alimentar a las tropas. Eso es verdaderamente el ataque al centinela de Nicolás Maduro, de quienes están en el gobierno, o simplemente el derecho a la disidencia o el derecho a protestar de manera pacífica. Yo debo señalar lo que ha ocurrido en zonas puntuales del estado Carabobo, como en La Pradera, en San Joaquín, en algunos sectores de Puerto Cabello, en la zona de la Isabelica, que ha sido una zona importante en la lucha pacífica, en la protesta por imponer la Constitución, pues ha sido permanentemente castigada y reprimida por funcionarios de la policía de Nicolás Maduro y de la Guardia de Nicolás Maduro, porque esos no son funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana ni de la Policía Nacional Bolivariana, han decidido estar al servicio
de una persona en particular. Anoche, por ejemplo, fueron al sector, al bloque 34, y allí dispararon gases lacrimógenos sin razones aparentes, No había protesta en los daños a la alrededores. propiedad privada, allanan las viviendas cuando les da la gana, y no solamente que violan el domicilio, sino también que se roban las pertenencias de la gente sin ningún tipo de escrúpulo y sin ningún tipo. Yo les puedo decir que la justicia les llegará y los alcanzará en algún momento, y que no van a poder doblegar la voluntad de un pueblo que decidió cambiar, que decidió estar en rebeldía hasta imponer la Constitución en Venezuela. Señora Mengual, tenemos que hacer una pausa comercial. En el regreso me gustaría conversar con usted también sobre que se le fue otorgada esta medida al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Ayer también se le otorgó casa por cárcel al diputado del Consejo Legislativo de Barinas, Wilmer Azuaje. ¿Cuál es su lectura de este escenario y otros temas de interés también que vamos a conversar? Estamos conversando con Armando Amengual, secretario general del Partido Primero Justicia en el estado Carabobo. Ya venimos. Uno de los presos políticos más destacados, más mediáticos, por llamarlo de alguna manera. Esto ha generado pues reacciones a lo interno de la oposición, también ha generado reacciones en el mismo chavismo, tomando en cuenta que hasta 2 días anteriores el diputado Diosdado Cabello aseguraba que Leopoldo López no iba a salir de la cárcel. Sin embargo, pues está en su casa. ¿Cuál es la lectura que se le da a estas liberaciones en parte, porque siguen estando presos? Bueno, sin duda, el hecho de que Leopoldo López esté en su casa es un avance importante en toda esta lucha. Nosotros estamos convencidos de que Leopoldo López, ni ninguno de los presos políticos debió haber estado preso ni un solo día. Es una prisión y un tiempo que han pagado allí sumamente injusto. Es parte de nuestra causa la liberación plena de todos los presos políticos, y esperamos que se puedan concretar algunos acuerdos, que el gobierno pueda cumplir con los acuerdos que hizo frente al mundo entero, frente a una delegación importante de países, frente al Vaticano a finales del año pasado. Pero sin duda que tenemos que seguir presionando, estando en la calle con la protesta activa, pacífica y organizada, para que en Venezuela haya realmente justicia y se alcance la libertad plena de todos los presos políticos. Esto no disminuye la calle en parte. Se habla incluso y se ha destacado el rumor de que pudiera haber negociación y que por eso se liberó, para que se bajara la protesta. ¿Puede ser eso un escenario? Yo estoy convencido de que no. Primero, porque la Mesa de la Unidad Democrática ha sido absolutamente honesta de cara al país. En segundo lugar, más bien lo que ha hecho es motivar, porque la gente sabe lo que es capaz de lograr cuando está activa, cuando es protagonista de la protesta. Hoy una de las cosas que no podemos perder de vista, Estenis, es que la candidata hoy de todo el pueblo es Venezuela. Nuestro centro de votación es la calle, es la protesta, y la bandera de todos es el tricolor nacional. Estamos unidos por unas causas superiores, como es recuperar la democracia, imponer la Constitución, restablecer el hilo democrático, lograr la libertad plena de todos los presos políticos, a la apertura de un canal humanitario, reinstitucionalizar al país, y eso pasa por entender que los poderes tienen que estar al servicio de la República, apegado a la Constitución, y no al servicio de una cúpula que lo que quiere es permanecer en el poder y evitar el voto en Venezuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro era insistente en este evento que encabezó ayer, en decir que pues la Mesa de la Unidad del Partido Primero Justicia, el Partido Voluntad Popular, siguen financiando supuestamente estos hechos terroristas, como lo califican desde el gobierno, de lo que ha ocurrido en nuestro país. Él hablaba ayer de despojarse. Le pedía al presidente del Parlamento y representante de Primero Justicia también, Julio Borges, que se despojara de su inmunidad, que él haría lo mismo para someterse a una comisión de la verdad. Bueno, pareciera una burla cuando en ese mismo planteamiento él le propone a una Asamblea Nacional Constituyente imaginaria que quien presida la Comisión de la Verdad sea la señora Delcy Rodríguez, que le metió el embuste al país y al mundo entero de que en Venezuela había comida para alimentar a 3 países más. Pero además ese planteamiento se lo había hecho Julio Borges antes, cuando los diputados le dijeron al presidente de la República: nosotros renunciamos a nuestros cargos electos por el pueblo, pero renuncie usted también para contarnos todos en una elección general. No va a venir el presidente Nicolás Maduro aterrado como está por el movimiento que él sabe que se está generando en la calle para imponer la Constitución y para rechazar el fraude constituyente que él le ha propuesto al país, con ese cuento de una comisión de la verdad, cuando aquí
los problemas que tiene el país se pueden resolver por la vía electoral y por la vía del voto. Quería tratar el tema más local también del estado Carabobo, de Valencia. Ya hablábamos de lo que han sido las protestas de los últimos días y sobre todo la actuación de los cuerpos de seguridad. ¿Qué llamado le hace usted tomando en cuenta que ha habido denuncias, ha quedado registrado en redes sociales, en videos, en fotografías, precisamente la agresión a ciudadanos durante las últimas actividades que se han llevado a cabo? ¿Cómo está Valencia en este momento? Bueno, Valencia y los carabobeños en general hemos sido víctimas de una represión importante, brutal, criminal, de un asedio permanente de algunos funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional en zonas, como te señalaba hace un rato, particularmente en parroquias como Rafael Urdaneta. En el sur de Valencia también hay la intención de sembrar miedo y terror, pero se han encontrado con una población que lo que hace es reanimarse y salir cada vez más a la calle, porque es una población que está en pie, defendiendo la Constitución y sobre todo los argumentos que nosotros tenemos. Hoy la mayoría del pueblo venezolano tiene la razón. Esta es una lucha que está animada por la razón y por la Constitución. Nosotros le hacemos un llamado a los hombres de uniforme a que se coloquen al lado de la Constitución. No estamos haciendo un llamado a un golpe de Estado, pero sí a imponer la Constitución y a imponer la sensatez. Nosotros somos hijos de un mismo pueblo. Nunca se ha visto en Venezuela esta agresión permanente que hay en un Estado forajido que lo que pretende es agredir a través de las armas a unos venezolanos que lo que están es protestando para que la familia permanezca unida, para que la opción no siga siendo el pasaporte para encontrar desarrollo y progreso. Venezolanos que hoy están siendo víctimas de una profunda crisis social y económica, que van a sacarse el carnet de la patria, pero con ese platal que han gastado en el carnet de la patria, van al mismo tiempo a un hospital y no tienen ni siquiera una hoja de papel bond para hacer una historia médica. Venezolanos y carabobeños que tienen hoy que escoger entre comprar un paquete de harina pan o comprar un tubo de pasta de dientes. Esa es la protesta que hay en el pueblo carabobeño y en el pueblo venezolano. Y esa es la protesta que se va a imponer para lograr un camino de paz, que el camino de paz es a través del voto y no a través del fraude constituyente de Nicolás Maduro. ¿Cómo lograr precisamente rescatar este tema de la venezolanidad? Hemos visto también, lo veíamos en épocas anteriores, quizás en el 2014, los que son un poco más mayores que yo, quizás lo vieron en otros momentos políticos del país, pero el radicalismo político en este momento, la diferencia y el sectarismo quizás entre opositores y chavistas se está marcando mucho más. ¿Cómo rescatar eso precisamente para lograr rescatar al país? Porque si en un escenario hipotético, en unos años posteriores, la oposición es gobierno, no se puede eliminar al chavista. Bueno, se marca mucho más, pero entre menos. O sea, se marca mucho más entre los poquitos que están defendiendo este modelo que quiere imponer Nicolás Maduro, que dice que lo que no puede lograr por la vía del voto lo tiene que lograr por la vía de las armas. Este modelo que está claramente definido entre la violencia y la paz, entre la democracia y la dictadura, pero estoy seguro que hay todo un pueblo que se ha unido, incluso mucha gente que viene del chavismo y que aún conserva respeto por el presidente Chávez y por lo que representaba el presidente Chávez, que es absolutamente distinto a lo que representan en este momento Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ellos incluso son traidores al legado que juraron defender. Le están clavando una puñalada a la Constitución que estaba blindada y que era la mejor del mundo y que era una Constitución que iba a durar más de 99 años. Ellos son los que han pisoteado el legado que juraron defender y todos los principios que los animaron a estar en el poder. Señora Mengual, tengo que despedir. El día de hoy la oposición está convocando a una movilización nocturna acá en Caracas. ¿En Carabobo también hay actividades? En Carabobo también vamos a tener actividad saliendo desde el Tijerazo en varios puntos del Trigal y en varios puntos de toda Valencia y en los 14 municipios de Carabobo que se han activado en la protesta pacífica para restablecer la democracia en Venezuela, para decirle sí a la Constitución, sí a la libertad y sí a un país mucho mejor donde cabemos todos. Muchísimas gracias. Gracias, Esteni. Conversamos con Armando Amengual, secretario general del Partido Primero Justicia en el estado Carabobo. A esta hora, 8:06, nos vamos con Luis Carlos Parada.